egun berezia dela, oso gutxitan elkartuko zirelako Tolosan, munduko eta urrutiko 5 hizkuntza komunitateetako ordezkari, mainguru batean. Alde horretan uste egun berezia eta polita dela. Ez ziela elkartuko aurrez, ze iaz, otsailean, hemen izan genuen Maiti Iñarrarekin batera, batzuak bazinaten, beltzean mintzo izeneko dokumentara erakutsi genuen. Eta orduan, hainbat errealitatea ikusi genuen. Esango izuet, zer dela eta dauden persona hauek hemen gurekin, ez? Garabideren bidez, etorri dira. Garabideren kulpante handienetako bat antxe dagoen elparian, Jon Sarasua, kooperazio linguistikorako elkarte bat. Urte handira, Jonekin komentatzen eta kooperazioa eta hemen beti ulertu izan dugu, dirua bildu eta proiektu bat garatu kanpoko herrialderen bat. Eta orduan hemen Jonek beste galdera bat planteatu zuen, ez? Eta zergatik ez, elkarturukatu beste zeu zen, esperientziak esate baterako. Eta orduan, bazegoen ondorio bat, eta zan Euskal Herrian ezertan bali bauko esperientzia bat erakusteko mokoa, hizkuntzaren berreskurapen dinamika dagoen. Eta hori da funtsezko idea izango duke. Elkarturukatu eta elkar ezagutu. Elkarturukatu besteak beste, azken urteetan Euskaren egoerak aurrera egin duelako asko eta asko, eta gainean badaukagulako beste hizkuntza askoren aldean bentaja bat. Euskara eta erderak distantzia linguistikoa handia daukate, ez da katalana bezala. Ayuntament de Barcelona. Batek esan, no entiendo, pues, mal. Lizarrako udala ez da ulertu. Hori hainbat hizkuntzentzat, hemen hizkuntzentzat hori bada, bentaja bat. Gu milioi bat gara. Ez gara gehiagin, ez gara gutxi. Eta hizkuntzaren berreskurapen dinamika erretik hasi zen. Herri dinamika batetik. Gero hori uztartu da, dinamika instituzionaletik. Jesus. Bai. Hori denetan, bizkat Garabide pentsatu zuen interesante izan zitekela kooperazio linguistikoa. Eta ja, oain dela bat urtero, hasi zen gideo. Kooperazio hori ematen da modu diferentetan. Horietako bada, aditu tituluak. 2 urtez behin, 15 persona etortzen dira, beste hizkuntza komunitateetatik, ortera hori bezala, eta ikusten dute bai. Ikastaro baten bidez, eta gero bisita eta elkarrizketa personalizat, bisita hemen Euskal Herritzako hainbat leku bisitatuz, zer egin da hemen, ez? Eta gero badaude ere, handik horrelako baturkeak eta hainbat egitasunotan ere, hemendik hainbat jende joaten da, ez? Helburua da, hemen esperientzia horretan lagundu ezakeen jendea, kontaktuan jartzea hango jendearekin. Eta elkarrekin ikastea. Egia da, izan ditugun harremanetan, eskat askotan gogora datorkigula Euskal Herria orain dela 50 urte. Kezkak eta ilusioak ikusita. Hori dela sarrera, danik aurkeztuko dizkizuet, pixat hemen etorrizazion personak, batetik, Gabriel Vázquez. Hau da, Mexikoko Nahuelta. Nahuelta Mexiko hitz egiten da batez ere, Mexiko egun dagoen badakizuen, ez dut esplikatuko hori. Eta da, Mexikon hitz egiten diren 70 hizkuntzen artean hiztun gehien zuen dituenetako. 1,5 milioi. 1,5 milioi de hablantes, el Nahuelta, más o menos. Hoi da. Pakome da, Mariba. Dator, Beninetik. Benino, Afrikako golkoan, hortxe dago, kokatzen duzu, ez? Togoren artean, Nigerren inguruan dago, eta bera Bariba da. Den horrez begiratzen, Bariba edo Batonun, tamen. Beninen eta Nigerian hitz egiten da, batez ere, egin kontu Beninen, badiala 70 bat hizkuntza, 11 milioi hizkun eta 70 bat hizkuntza. Eta, ¿cuántos hablantes? Es que he visto en algunos sitios 80.000, en otros he visto casi 800.000. Más, 1 millón por ahí, eso es. Es que he visto en sitios diferentes y lo he visto. Me parecía más familiar. O sea que, bueno.
Guatemala. Eta berek batez ere, han hitz egiten duten, hiztunen kopuruak 800.000 inguru, unos 800.000. Los tienes contados. Ikusten duzu ere, hiztun kopuruak ere antzeko, tenemos un número de hablantes también muy desparecidos. María Venancia, Kichua da. Ekuadorreko Kichua. Badakizue, Kichua daude batez ere Kichua, hori bada, Ekuador, Peru eta Bolivian, eta gero badia ere Argentina eta Chile ere, eta bateren bat goialdean ere bai. Kichuak zenbat, unos 8 o 10 millones, ¿no? 1 millón. 1 millón en Ecuador. Pero todas las lenguas quichuas serían unos 8 o 10 millones. Más todavía. Sí, unos 15 millones bueno. Pero ya sería como quechuas. Eso es. Ahí también las cifras varían de uno a otro, pero bueno, mirar para allá, o sea que no. Eta gero daukagu ja Viviana, mendeapein baino gehiagotan etorri da Euskal Herrian, bera da Nasa Jube, eta bera da Kolombiakoa, Kolombian ere hainbat hizkuntza du, Kauka eskualdean hitz egiten da batez ere, eta bereiek ere 80.000 euro, unos 80.000, unos 80.000 hablantes por ahí. Eta gero, Jon Sarasua euskalduna da, eta bera Espainietik dator. Jokatzen duzu, euskara hitz egiten da, hori da. Orduan, kontatuko digute pixat bereik, hor jarri ditugu hiru galdera hauen inguruan, zer ikusi, zer ikasi, eta nola da bere egoera. Arratsaldeon denoi. Ez da gituzuta da, no? Bai, gituzuta. Gozamena da egia esan da, talde hau ikusita, asko ezagunak eta gogoa ematen du hemen ikasten ari garenaz eta garabien martxaz eta desente hitz egiteko, baina gaur ez gatoz hortara. Gaur Kikeritan ere gutxi hitz egitea tokatzen zaigu, iruditu zaigulako gehien bat berai hitza ematea interesgarriagoa dela guri entzutea baino. Ordunkik esan duena, ez da, horari gara, ia 10. urtea, truke sistema hau indartu nahian, eta aurten beste opari bat, ez da, beste ikastaro bat, 3 bat hilebetekoa, aldi baten ikastaroa, ditu tituloa dena, eta bestetik festa ere bai, guretzat, noai hizkuntzen festa bezala ere bizi duguna, eta ontsa bukatzen ari gara, nekatuta gaudegia esan da, bihar hasten dira tribunalak, epaimaia bakoitzak proiektuan idatzi behar du, hemen 3 hilabetetako ikastaroaren ondoren, nolabait bere herrian pausotxo bat emateko proiektu praktiko bat idatzi behar du, eta bihar eta etzi izango ditugu epaimaiak eta urduri xamarra gaudetanok ere bukatzen, gauean lanean, eta hola, eta behar da neke pixkat zamatuko duzue, baina hortxe. Orduan pixkat, biharnitako 3 galdera bien inguruan dinamika izango da, nik galderak formulatu besterik ez ditut egingo, eta bakoitzari 3 minutu eman da, ea harin xamarra egiten dugun, nolabait hizkuntzen mosaiko, ¿está? Entonces, la primera pregunta que planteamos a todos, para responder en unos 3 minutos brevemente, sería hacer una pequeña introducción, una pequeña síntesis de cómo están en este momento las lenguas en cada una de las comunidades lingüísticas que representáis. No sé quién quiere empezar, si Gabriel o María o Viviana. Gabriel, ¿estás? Pasokamatik Tayuan, Iwan, Daigo y Altepet Vasco, Tenicanimasi, Techin, Chicolis, Techin, Tamamanzalis, Piazo y Paquilis, Tehuan, Ketikis, Estiato y Altepeu, Nahuan, Techneca, Altepet, México, Cualtzin, Tenicanimasi, Cualtzin, Matio Panoti, Cahuan, y Panoti y Tantol, Coyocopa. Gracias, estamos muy agradecidos por estar aquí en este espacio de convivencia, de platicar un poco lo que nosotros somos, de intercambiar un poco las experiencias,
bueno, voy a comentar sobre la situación que vivimos hoy día en nuestra región y nuestra lengua. Yo represento a una cooperativa en Puebla, en el estado de Puebla, en México, situado allá en el norte del estado, cerca de la cuenca del Golfo de México, en un pueblo muy singular que se llama Otzalan, y ahí está sentada esta cooperativa de nombre Tosepan Titatanisque, que en náhuatl, en mi lengua madre, quiere decir juntos o unidos venceremos. Y bueno, hay una trayectoria ya de más o menos 39 años de trabajo cooperativista, pero con los campesinos. Esta actividad se inició hace ya todo este tiempo, todo este recorrido, con una idea, ¿no?, de abastecer, de poder tener los alimentos básicos que en aquellos tiempos pues, no podían tener acceso los abuelos, los hombres del campo, las mujeres en ese tiempo. Y entonces inicia la organización, y bueno, pues jamás pensaron en que este sueño trascendería después de muchos años. Primero fue solamente la necesidad de comprar lo más inmediato para la canasta básica, pero pues ahí surge la inquietud, ¿no?, de qué más podían hacer. Y lo primero que sigue en ese momento fue que podían comercializar los productos básicos. Nuestra base alimenticia es el maíz, es el producto como el café, la pimienta, y así ha crecido esta organización. En sus inicios, bueno, pues siempre apuntamos por la lengua náhuatl, ¿no? Y hoy por hoy tenemos una situación muy complicada en aquellos lugares, pues nuestra lengua está siendo minorizada por la cuestión de la situación mundial, la geopolítica, todo lo que tiene que ver con esta cuestión imperialista. Con nuestra lengua náhuatl ha sufrido ese embate muy duro, ¿no? Y en ese sentido pues nos hemos dedicado a la tarea de revitalizarla, de poder tener estrategias, conocer los medios, cómo nosotros podemos revertir esta situación, y bajo esta situación pues conocimos a los hermanos vascos. En realidad esta situación de la lengua pues es muy difícil, ¿no? La juventud de hoy pues está atrapado en ese universo, ¿no?, en el que todo es castellanizado, todo es uniformado con los medios de comunicación, con todo lo que se ve alrededor del mundo. Entonces la juventud, los adultos, los niños, las mismas escuelas no contemplan, ¿no?, una postura política de atención a las lenguas. Entonces, a pesar de que escuchamos por ahí que hay leyes en el país, en muchos países, sobre todo en el nuestro, que hay leyes para la protección de la lengua, no hay acciones concretas, no hay una acción propia que pueda responder a estas necesidades. La institucionalidad de las escuelas, la política, la politización de todo cuanto tiene alcance nuestra misma cultura, nuestra misma lengua, pues ha sufrido ese embate difícil. Y entonces, en este sentido, podemos decir, ¿no?, que nuestra lengua, a pesar de que tiene una presencia muy fuerte por tradiciones, por costumbres, porque somos una región muy rica en ese aspecto, pues solo está presente de manera oral. Entonces, bien sabido, ¿no?, que una lengua que no tiene una presencia, un prestigio en los medios, en la comunidad, en la escuela, pues no puede tener un futuro claro, ¿no? Y bien lo hemos reflexionado en la estancia, que en 2 o 3 generaciones lo que se ha hecho pues puede desaparecer, y esa es la preocupación. Entonces, esta situación difícil, complicada para nosotros como cooperativistas y con las comunidades que tenemos alrededor, nos hemos dado la tarea de crear también una escuela que contempla precisamente el trabajo de la sustentabilidad con el medio ambiente, el equilibrio con la naturaleza, que esa es la cosmovisión de nuestros abuelos campesinos, los agricultores, los que nos han enseñado que nuestra lengua ha sido, ¿no?, el espíritu de toda la cultura, la sangre misma de nuestra organización hoy por hoy. Entonces, a grandes rasgos, esta es una situación muy difícil, muy complicada, y bueno, pretendemos pues que con esta experiencia aquí en País Vasco nosotros tengamos una idea un poquito más clara y más profunda de qué es lo que podemos hacer en torno a ello.
Pajunik berez Mariba hitz egiten du, frantsesez hitz egiten du, eta castellanoz pizkat batxoago. Se agradece el esfuerzo. Zoriondu behar dugu gazteleraz ikasi zuelako, hasi zen gazteleraz ikasten gure ikastaroa egin ahal izateko. Hilabete batzu lehenago hasi zen gaztelera egiten. Modu intentsiboan ikasten da. Ikusiko duzue, desente ikasi. Kayoka, Imionai Paco Mobile, aussi viene aplicativo de afirmación y de nuevo en la flor una flor de un asomé plena, asomé por el Buenas noches a todos y vengo de Benín, del pueblo Bariba, y la situación de nuestra lengua es que desde 1895 nuestros antepasados han empezado a aprender francés y después más de 100 años hoy hablamos francés, vivimos en francés. En todas las ciudades hablamos francés y las escuelas son exclusivamente en francés. Vale, a partir de 1992 el país ha tenido una conferencia nacional para cambiar muchas cosas en el país y también los políticos han pensado a hablar de la lengua y tenemos una ley sobre la lengua. Esta ley dice que las lenguas que podemos enseñar, utilizar, ¿no?, en las escuelas son francés primero, inglés y tercero las lenguas indígenas. Y en el país hay 60 lenguas, ¿cómo se dice?, propias. Y en ese caso es muy difícil para elegir una lengua como lengua nacional. Pero la ley dice también que cada parte del país puede enseñar la lengua dominante en el territorio. Por ejemplo, donde estamos en el norte, la lengua más hablada allí es el Bariba, que puedes enseñar en la escuela. Pero esta ley es, como se dice, teórica, no hay nada como acción concreta para recuperar la lengua. Nuestros parientes, nuestros padres que viven en los pueblos, están obligados a vivir en los pueblos. No pueden venir en las ciudades y vivir con nosotros. Hay que, por ejemplo, ir al hospital sin problema, no pueden. Y lo peor ahora es que todas las escuelas están creando el sistema bilingüe francés-inglés. Y yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Bibutus. Esta fundación ha dicho la situación tenemos que tener conciencia de la situación porque si creamos todas escuelas bilingües, francés, inglés, ¿qué será, cuál es el futuro de nuestras lenguas? Y hemos empezado a enseñar Bariba como asignatura en las escuelas. Pero hay muchas dificultades porque los profesores que enseñan esta lengua no tienen competencia para materiales didácticas para enseñar bien. No hay el proyecto escolar y currículum en la lengua propia y estoy aquí para aprender todas estas estrategias por la recuperación del Bariba. Y la fundación también tiene centros de formación por las mujeres y las mujeres reciben la formación en costura y peinado y toda la formación está en Bariba y
pero basada sobre la oralidad. No hay escritura y el corpus de la lengua no está desarrollado ahora. Y eso es la situación de la lengua. Y hablar de lengua no es la prioridad de la gente en África, porque la gente quiere comer, quiere vestirse, quiere tener la salud y nosotros hemos empezado a trabajar sobre la situación de nuestros lenguas. Afrikatik, berriro Mexikotera, Yucatán. Bixawani lex, tulak lex, José Coyoquincao, Bixan, Alachoilen, Tenec, Tanik Maya, Tacuelae, Tanik Maya, Tugulumi, Yucatán. Hola, mi nombre es José Coyoc y yo vengo de Yucatán. Allí nosotros hablamos maya yucateco. En realidad, lo que sucede con nuestro idioma es muy parecido a todos los idiomas que están en este mismo curso. Hasta a principios de 1930, bueno, primero, que el maya yucateco se habla en tres estados, o vamos a decirlo así, provincias de México, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y también se habla en una parte de Belice y en una parte de Guatemala. Como esas variantes del maya quedaron en otros estados, pues le pusieron otro nombre. En Guatemala se llama Itzá y en Belice se llama Mopán, pero podemos entendernos entre nosotros. El caso es que a partir del triunfo de la Revolución Mexicana en 1915 ha habido un proceso de castellanización en todo el territorio. Así como está el maya, están los otros idiomas de México, porque en México hay más de 60 idiomas originarios con grados diferentes, con números diferentes de hablantes. En el caso de Yucatán, que es el estado de donde vengo yo y en donde está mi pueblo, que se llama Jalachó, ha habido un descenso grande en estos últimos 70 años. En 1930 más del 75% de la población hablaba en maya y ahora solo somos el 39%. Y de ese 39% ya con un grado de monolingüismo cada vez menor. Y bueno, eso es en Yucatán. Y lo que sucede ya a un nivel general en los tres estados de México es que la transmisión está rota. Los niños ahora ya son solo monolingües en castellano, a pesar incluso de que sus abuelos sean monolingües en maya. Sus papás, por ejemplo, cuando van a la ciudad, sobre todo a Cancún, que es en donde el turismo ha dinamizado, ha sido un polo importante de atracción para el trabajo, pues ahí es muy difícil que las personas puedan hablar maya, a pesar de que hay una concentración enorme de maya hablantes. Esto es debido también a que, aunque en los últimos 10 años el idioma maya ha adquirido cierto prestigio tanto de parte de ciertos grupos culturales como también de las instituciones, quienes lo hablan son el problema, vamos a decirlo así, ¿no? El idioma goza de cierto estatuto, hay que proteger al idioma maya, pero los que lo hablan se siguen asociando a personas que son pobres, a personas que son ignorantes y sobre todo a personas que vienen del campo. Y por lo mismo las ciudades y las sociedades que se construyen en las ciudades, por ejemplo en Mérida, por ejemplo en Cancún, son bastante agresivas con las personas que hablan cualquier tipo de lengua indígena. En Cancún uno puede encontrar una variedad enorme de idiomas, chol, celtal, casi todos los idiomas mayas que hay, que en México son más de 16, se pueden encontrar en Cancún, pero se pueden encontrar hablantes, pero otra cosa es que la hablen, porque precisamente por esta estructura de discriminación puedes vivir en Cancún sin enterarte de que existen todas esas lenguas provenientes pues, de toda la geografía mexicana, tanto de Oaxaca como de Guerrero, como de Veracruz, como del Estado de México. Uno puede vivir así sin escuchar ni una sola palabra. Y bueno, claro que a pesar de que hay un elevado número de maya hablantes, las ciudades están planeadas para vivir en castellano. Incluso, por ejemplo, las personas monolingües del maya que tienen algún problema médico cuando van con el doctor, pues tienen que
intentar hablar en castellano, porque la enorme mayoría de los que brindan el servicio médico no entienden y mucho menos pueden hablar maya. Esto obviamente se reproduce en todos los otros aspectos de las instituciones gubernamentales, los policías, incluso la mayoría de los ayuntamientos. Y bueno, en ciudades como Mérida o en Cancún, como les había dicho, todo está planeado para vivir en castellano. No hay letreros, mucho menos algún tipo de intérpretes, e incluso en algo tan básico como el acceso a la justicia, no hay personas que puedan traducir del maya al castellano de manera efectiva. Hay muchísimos casos de muchas personas en México que están cumpliendo condenas en prisiones mexicanas porque simple y sencillamente no había un traductor para que pudiera defenderse, y menos le pueden traducir la sentencia o la condena. Simple y sencillamente cumplen la sentencia y ya. O en el mejor de los casos, cuando hay algún abogado, después de 4 años o 5 años, le dicen, bueno, disculpe usted y bueno, es todo, nos equivocamos nosotros, ¿no? Entonces esa es la situación en la que se encuentra nuestro idioma actualmente en Yucatán. Yo trabajo en una radio en que se transmite por internet y que su principal objetivo es transmitir la idea de que el maya puede funcionar para cualquier cosa, porque está muy asociado, por ejemplo, a que solo es una lengua del campo, que solo la hablan los ancianos, y pues nosotros intentamos demostrar a través de la radio que lo podemos utilizar para hablar de cualquier cosa que nosotros queramos, en la medida en la que pues nosotros lo utilicemos. Es que se van a ir desarrollando nuevas palabras y nuevas expresiones. Alitutata Charipaichi, Tupillacuna, Nucaca María Yamuslacani, Ecuador, Mamayactamán, Aranza León. Buenas noches con todos y gracias también por permitirme expresar y poder compartir nuestra experiencia como comunidades lingüísticas. Yo soy María Yamperla, soy quichua otavalo, mi nacionalidad o mi lengua es quichua y provengo de Ecuador. Un poco para aclarar esta diferenciación del quechua y el quichua. En el caso de Ecuador nos hemos identificado ya con nuestra lengua como quichua, aunque tiene su raíz, su origen lingüístico pues en el quechua. El quechua ha sido un idioma históricamente, podríamos decir, distribuido a nivel o a lo largo de todo el continente americano, ¿no? De toda Via Yala, y por ende como quechua está presente en 7 países, podríamos decir: Bolivia, Brasil, Perú, Argentina, Colombia. En el caso específico de Ecuador lo hemos bautizado ya con un nombre muy específico a nuestra lengua, y a la vez hemos venido trabajando ya en la diferenciación de la fonética. Básicamente ahora lo que nos diferencia de la raíz quechua con el quichua, que somos ecuatorianos, pues es la fonética. Con esta aclaración, un poco por también presentar la realidad de nuestro idioma en el Ecuador, podríamos decir que tiene su origen, tiene su prestigio desde la época incaica, ¿no? El quichua prácticamente se ha universalizado a nivel del continente, igualmente en Ecuador a nivel de todo el país, como una lengua diríamos, de uso universal, de uso general. Y eso en estos momentos nos damos cuenta de que ha sido una fortaleza para poder sobrevivir durante todos estos siglos de exterminación cultural y lingüística que hemos vivido con la cultura hispana. Y estamos presentes en este momento, todavía nuestra lengua está viva, y sobre todo hoy con estas experiencias que vamos adquiriendo aquí en la cultura vasca, nos damos cuenta de que la lengua quichua tiene muchas fortalezas para poder revitalizarse, ¿no? Es decir, de que en sí el quichua dentro de nuestras comunidades, de nuestras familias, todavía está muy presente.
se practica, se le da uso de comunicación dentro del hogar, dentro de la familia y sobre todo con actividades comunitarias de relación, de convivencia comunitaria, ¿no? También podemos decir que el quichua es una lengua muy rica en cuanto a lo que es el conocimiento ancestral, en cuanto a la convivencia, a la relacionalidad de la madre tierra o de la naturaleza con el ser humano, y por ese motivo tiene diríamos, mucha práctica, mucho concepto de la identidad cultural y sobre todo del pensamiento del mundo indígena, ¿no? En ese sentido, en la parte de la espiritualidad, en la parte de los saberes como medicinales, como prácticas de rituales, ceremonias, en las actividades festivas, siempre está presente nuestra lengua. El quichua siempre está presente y eso ha permitido que de alguna manera nosotros podamos todavía continuar con orgullo identificándonos como quichuas. Por otro lado, también debo indicar de que dentro de Ecuador, en sí el Estado es reconocido como un Estado plurinacional. Con ello, pues, estamos amparados legalmente, al menos en la parte de la legalidad, estamos amparados o reconocidos de la diversidad de las culturas y también de la diversidad lingüística. Hasta el año 2014 en Ecuador convivíamos 14 lenguas diversas. En el año 2014 un idioma ya se extinguió, el Aycofán, y ahora quedamos 13 lenguas. Y de las 13 lenguas indígenas, el quichua es el mayoritario. Podríamos estar diciendo casi el 85% de la población indígena en Ecuador son los quichuas. Eso también es otra fortaleza adicional y además estamos asentados o ubicados a lo largo de toda la región de la serranía ecuatoriana. Nos permite organizarnos, nos permite unirnos dentro de una sola lengua y pero a la vez dentro de una diversidad de culturas, ¿no? Dentro de la lengua quichua o nacionalidad quichua, como nosotros denominamos en Ecuador, existimos una diversidad de culturas. El caso especial mío, yo soy quichua otabal, y así estamos autoidentificados alrededor de 18 pueblos hasta el momento y otros pueblos en proceso de autoidentificación. Entonces, esta riqueza cultural sumado a la lengua quichua que nos une a todos, pues nos permite o al menos nos da una buena esperanza, ¿no?, de poder trabajar juntos masivamente por una lengua y sobre todo poder diríamos, nacionalizar a la lengua siempre y cuando nosotros podamos desde hoy tomar retos y trabajar en el proceso lingüístico. El otro aspecto, la parte de la realidad, ¿no? Ya de la realidad, realidad política del Estado, pues si bien la lengua quichua es una lengua reconocida como oficial de relación intercultural, en la práctica vivimos otra realidad. No existe dentro de nuestro país un compromiso político de los gobernantes de turno que lleven procesos de fortalecimiento o trabajen en las estrategias del fortalecimiento de la lengua, ¿no? No así en la parte de la identidad cultural, en la parte tangible, como en el caso especial mío, la vestimenta o las costumbres festivas. Eso se utiliza o se resalta la diversidad cultural más en el aspecto ya de turismo, de promover el turismo, de un poco folclorizado, ¿no? Pero indirectamente también nos fortalece en nuestra identidad. Pero nos falta mucho por trabajar el enfoque de la lengua como esencia de la cultura. Estamos conscientes de que si la cultura pierde su propia lengua, o sea, prácticamente esa cultura está por desaparecer. O sea, ¿qué nos quedaría? Lo único que nos quedaría es la vestimenta, pero eso no es todo lo que nosotros somos, ¿no? O sea, no es nuestra identidad y eso es preocupante. No tenemos un sistema educativo a nivel del Estado donde fortalezca este proceso lingüístico.
hasta los años, vivimos una época desde el año 1980 hasta el 2000, desde el 89 hasta el 2009, exactamente, vivimos un periodo de práctica de una educación intercultural para los indígenas. Hemos tenido buenos resultados, pero a la vez otras desventajas que para los gobiernos de turno cuando no les conviene, pues lo que más resaltan es el aspecto negativo, y en ese sentido ahora se ha llegado a eliminar y homogenizar nuevamente el sistema educativo, y en este instante solo tenemos un sistema educativo hispano monolingüe, y queremos también nosotros como quichuas llevar un proceso de concienciación, ¿no? Porque eso es una debilidad, diríamos, más fuerte que hemos detectado ahora, porque si bien somos dueños de nuestra lengua, pero no estamos conscientes en seguir ejerciendo, sobre todo ejerciendo estos derechos que sí tenemos ganado en nuestro país, pero no estamos apropiándonos de este proceso. Eskerrik asko, Maria. Horren azkena, Viviana izango da. Viviana, zure txanda. Makbeikuz chukainas, wajyugote na entena jichkwe kakenos pakawala champaka. Kukwe Viviana González Yacet, Colombia, Cauca, Kiwe Uwash, Chamwala Kiwe su Nasayuat Puchtal Yunos, Lechkwe Chabwe Mohamed Bite Yugote. Gabón de Noy, Osuposik Suekin Nadelako, Pishkabat Itz Egin Aidut Gure Procesuaz, Baina Euskaraz es, no puedo, es Dut Al. Buenas noches para todos y todos. Gracias por estar acá escuchando y acompañando. Bueno, pues en el caso del pueblo Nasa, tal vez con respecto a los otros pueblos que están acá, somos un pueblo, el segundo pueblo más numeroso de Colombia, pero a la vez solo somos 300.000 con respecto a los otros pueblos que estamos en el Aditu, que están por los millones, ¿no? Entonces, eso también hace que las realidades sean distintas, ¿no? Bueno, con respecto a la situación de la lengua, pues la diría en tres aspectos fundamentales. Por un lado, en cómo está la vitalidad de la lengua como tal, pues como decía, yo creo que compartimos por un lado un conocimiento muy limitado, más de la mitad de la población ya no sabe hablar, ni habla, ni entiende la lengua, y el otro 40% más o menos tiene, solamente el 20% habla bien la lengua y el otro 20% tiene un conocimiento más limitado. Eso con respecto al conocimiento, y al uso, es decir, la población que conoce la lengua pues tiene un uso también muy restringido a espacios muy familiares o muy íntimos, y en ese sentido la transmisión pues como ya lo mencionaban los otros compañeros, está casi interrumpida, por no decir totalmente, ¿no? En este momento es la situación que tenemos de alguna manera en cuanto a la vitalidad. Y por otro lado, habría que también poner en el contexto sociolingüístico de nuestra lengua, pues por la propia situación social, económica y política del pueblo Nasa. Estamos ubicados en una de las zonas más rojas donde el conflicto ha sido más fuerte, y eso a la vez ha generado unos impactos bastante importantes frente a la identidad y en ese sentido frente a la lengua, ¿no? Es decir, cuando hay una situación tan compleja social, es muy difícil priorizar, o no sé, primero se prioriza, digamos, la propia vida que los procesos que pueden surgir, que en este caso como la lengua y la identidad, ¿no? Y lo pongo en consideración porque el propio conflicto hasta antes de que comenzara el proceso de paz, no nos permitía hacer nuestro trabajo bien y como lo planificábamos a favor de la lengua, ¿no? Y creo que a partir de que comenzó el proceso de paz, y es
paró un poco el conflicto como tal, o sea, el enfrentamiento, hemos podido avanzar de alguna manera más efectiva con el proceso de revitalización. Digamos, esas serían dos partes de presentar la situación sociolingüística o la situación de la lengua, pero pienso que en el caso de nosotros también estamos en un momento en el que estamos impulsando un proceso de revitalización que, si bien comenzó en 1971, cuando surge el movimiento indígena o la organización, en los últimos 10 años hemos emprendido un proceso más planificado y más organizado a favor de la lengua y en parte esos 10 años de experiencia que estamos acumulando, pues nos empiezan a dar los primeros frutos, digamos, visibles, ¿no? Y en ese camino en estos últimos 10 años también resaltaría que hemos establecido un puente que creo que comenzó en el 2005, en el 2006 con el pueblo y la experiencia vasca, y en estos 10 años ese compartir las experiencias también nos permite valorar más estos espacios de trueque y esa estrategia que es encontrarnos como pueblos para impulsar las lenguas, ¿no? Y en parte es también lo que intentamos en este aditu, también, además de conocer la experiencia vasca, pues poder socializar otras experiencias como las del pueblo nasa, que también nos enriquecen en ese sentido. Entonces, pues así en la primera. Minutu bat, pare bate, nuke, gauza batzuk, igual erronda hau, sintetizatzeko edo aberazteko, nik uste ikusi dela errondan, baina uste albiste txarrak ematea ere tokatzen dela. Guzti hauetan ikusi dugun atzerakada handia da. Datuak ez dira leku gehienetan ezagutzen, ez dagoelako dirurik eta inon ere kezkatuta azterketa soziolinguistikoak egiteko. Datu bakarrak, nik ikusi ditudanak ekoarrakoak dira, eta zertifikatzen dute beste guztietan intuitiboki ikusten ari garena, eta pixkat Koiokek definitu duen egoera hori, ez da, askotan guri ere ezagun egite zaiguna, ez da. Aiton Amonek etzekiten gaztelerarik, eta Bilobek gaztelera besterik ez dakite, ez da. Hiru belaunaldiko eten hori, beti gertatu izan dena historian, masiboki orainari da gertatzen hauetako herri gehienetan, ez da. Behar bada, nik uste, hori dela gertatzen ari denaren argazki nagusia, ez da. Esan nuke baita bestera batean formulatzeko kontraesan handi bat dagoela. Eta da, oro hauek bizi diren herrietako belaunaldi berriek eta dagoeneko hauek ere, gurasoek ere, apustu garbi bat egiten dutela mundu garaikidean bizitzeko. Osea, mundu garaikidean bizien egiten herrialde hauek eta komunitate hauek, ez da, batzuk. Modu batean, beste batzuk bestean, baina inok ez dioguko egin nahi dagoeneko telebistari, hirira joateari, zerak eukitzeari, esmafonak eukitzeari, horra begira daude konstientiko da inkonstientiko. Eta gapa sortzen da hortxe, ez da, hauen izakuntzak ez daude mundu garaikiderako prestatuta. Hori masiboki orain ari da eten hori ikusten, eta nahiza. Gertatzen dena, albistearen parte ona da, justu hauek, ez hemen daudenak, hemen dauden inguruko erakundeak ari dira horri erreakzionatu nahian, eta bibian handik hasita, dagoela urte batzutako esperientziatxoa, nola aurre egin horrelako egoera. Bueno, la siguiente pregunta sería ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que están pensando para el futuro? ¿Cuál es el sueño? Y en ese trabajo que están proyectando hacer, ¿cuál es el papel de este trueque, de este intercambio con el País Vasco, ¿no? ¿Qué han visto aquí en el aditu? Y digamos cómo podrían
casar ese sueño que tienen con las experiencias que están teniendo hoy. Bueno, esta ahí. Vai. Nos vamos a ir, vamos a intentar hacerlo, vamos a ir sintetizando. Gracias. Bueno, en aquella región que nosotros trabajamos el cooperativismo con esta situación que hemos analizado, que se ha reflexionado desde hace mucho, se ha planteado la necesidad urgente de tomar el asunto directamente, pero ¿cómo? ¿Cuál sería la mecánica? Entonces, una de las cosas que estamos aterrizando nosotros es la creación de esta escuela, y por supuesto aquí es donde establecemos la relación con los hermanos del País Vasco, con toda esta estructura, y en este sentido pues hemos tenido ya un acompañamiento de hace más o menos 5 años que se genera el primer intercambio. Vienen algunos compañeros en diferentes áreas de la cooperativa, 3, 4 de ellos, pero también hemos recibido a jóvenes que han estudiado el profesorado y han hecho sus prácticas allá. Entonces, es esa la relación que nosotros nos ha interesado mucho, que hemos visto que puede ser muy productivo y que estamos tratando en todos los sentidos de aprovecharlo y capitalizarlo desde la escuela. La escuela tiene como objetivo principal, sobre todo, poder crear la conciencia en los jóvenes, en los futuros hombres, mujeres que van a continuar la tradición cooperativista. Y esto es resultado de un análisis que se ha hecho cada cierto tiempo en la cooperativa, de cuál es el futuro de nuestra cooperativa y cuál es el futuro de nuestra cultura, nuestra lengua, y sobre todo en qué sentido tenemos que caminar nosotros con las comunidades. Esa convergencia que tenemos, los recursos que tenemos ahí en ese lugar, pues los hemos valorado y hemos analizado que la situación que necesita el país, que necesita nuestro planeta, precisamente es el de la hermandad, ese de caminar en un sentido realmente humano, verdaderamente humano, lejos de los conflictos, lejos de las cuestiones raciales y por supuesto que lejos de la violencia y lejos de las guerras. Entonces, se ha planteado un modelo de escuela que responda a las necesidades sobre todo de la comunidad, y en ese proceso estamos compartiendo las experiencias. Nosotros, al estar aquí haciendo esta actividad, pues hemos conocido muchas cuestiones que para nosotros son vitales, sobre todo la trayectoria que tiene País Vasco en este sentido del ámbito de la educación, el ámbito de la estructura como país, la lengua, pero sobre todo la identidad. Nosotros sabemos perfectamente que nuestro pueblo no puede tener identidad si no tiene una lengua, si no tiene una cultura, todo lo que tiene que implicar. Y en este aspecto, pues con todo lo que tenemos encima, ha sido una cuestión muy difícil. Las escuelas que tenemos no atienden esta expectativa social de las autonomías indígenas, de las lenguas minorizadas en aquella parte y en todo el país. Y entonces, si nosotros no nos aventuramos a tener este resultado, a lograr este proceso que sea aterrizable, entonces prácticamente la cooperativa no tendría futuro. Yo creo que todos los pueblos del mundo, al perder esa identidad, ese vehículo principal que es la lengua, si no la tiene desarrollada, si no tiene el corpus, si no tiene toda la estructura que el País Vasco ha logrado, está claro, ¿no?, como experiencia, que no tenemos futuro, que por mucho que nosotros estemos convulsionándonos entre el ir o el venir, no habría mucho tiempo de vida para nuestra cultura, y entonces seríamos el camino fácil de todas las transnacionales que están encima de nosotros para apoderarse de toda la riqueza, los últimos rincones que quieran. Esta es la síntesis más o menos que yo visualizo con esta experiencia, pero también quiero comentar, ¿no?, dejar aquí esta manifestación a manera de gratitud, la reflexión que me ha inspirado, que nos inspira a los pueblos de aquel lado del continente, la mirada del País Vasco. Nosotros, la verdad, no todos conocíamos qué era País Vasco. Para muchos de nosotros lo que veíamos era la televisión amarillista, y para
los que no sabíamos mucho de historia o no habíamos puesto la mirada en este punto, País Vasco se refería a ETA, a la organización terrorista. Y la verdad es que es una pena para nuestros gobiernos, para nuestra política, para nuestros medios de comunicación, que no alcancen a dimensionar la maravilla que existe aquí. Y me refiero a la estructura social que ha podido estar País Vasco, es por muy sobre encima de todas las cuestiones políticos-sociales que vive la comunidad europea, el mundo europeo, lo que nosotros consideramos desde aquella parte del primer mundo. Yo creo que los problemas sociales están tanto aquí como allá, y lo más importante de todo esto es lo que nosotros podemos aportar como pueblos indígenas, poco mucho que tenemos, y la gran visión que ha experimentado ya esta parte del continente. Toda la experiencia, nosotros prácticamente con esto ya no tendríamos que tener, quiero pensarlo, ningún error, porque aquí todo está probado, y si nosotros asimilamos y podemos aplicar estas teorías pedagógicas, estas formas, estas estructuras sociales en todos los aspectos, creo que ganaríamos mucho. Mi postura pues va en ese sentido, ¿no? de abrirnos a la hermandad, y que esta trayectoria de relaciones, de experiencia y de apoyo pues siga creciendo, y agradecer infinitivamente a todo el pueblo vasco. Caso con la Fundación Bibutus, con qué trabajo, hemos elegido la enseñanza, la educación porque necesitamos personas nuevas. ¿Por qué? Porque hoy estamos todos, los jóvenes, la gente está acostumbrado a la política. Cuando la gente, los jóvenes acaban los estudios en la universidad, quieren trabajar en la política, ser alcalde, ser ministerios, trabajar y ganar mucho dinero en poco tiempo. No quieren trabajar como voluntad, y, por ejemplo, sobre la lengua, con las personas que tienen enfermedades, que no tienen comidas, por ejemplo. Y con las escuelas también pensamos que podemos apoyar la recuperación de nuestra lengua. La verdad que la escuela no es directamente impulsada por la recuperación de la lengua, pero participa. Y con el modelo de inmersión aquí, vamos a implementar la inmersión en nuestro pueblo para que haya hablantes completos, porque no hay hablantes completos ahí, y solo hablamos en la oralidad. Hemos tenido con la transmisión familiar, y hay muchas cosas que no podemos decir y en nuestra propia lengua, y la educación no podemos, por ejemplo, pensar en nuestra propia lengua. Todo el tiempo yo, por ejemplo, hace la matemática en francés. Nunca he pensado en hacer la matemática en mi lengua propia. Es cosas que nosotros debemos cambiar, y cambiar el futuro de nuestros hijos, porque es muy importante. Y me recuerdo, ¿cómo se dice?, la enseñanza del francés. Había un oposición forzada, una enseñanza forzada, y los colonizadores no tenían, ¿cómo se dice?, no sabían que van a enseñar más el francés a los negros, pero cuando trabajan poco a poco hoy, se habla francés en todas las partes del país, y yo tiene la confianza que vamos a cambiar las cosas con el apoyo de
la asociación Gravide con el aprendizaje que estoy adquiriendo aquí. Y en las escuelas ahora lo más difícil es convencer los padres a escribir, ¿cómo se dice? Aceptar, ¿no? el modelo de inmersión total en la lengua propia, porque el modelo que existe ahí es francés-inglés. ¿Cuáles son los padres que van a aceptar la inmersión en la lengua propia? ¿Qué será el futuro de su hijo? Y hemos aprendido también el modelo de cooperativo aquí. Podemos implementar también el cooperativo que en nuestra localidad hay por la pobreza porque la política no roba todo. Son los políticos que tienen mucho plata y por ejemplo los cultivadores de algodón en nuestro país cultivan algodón pero no tienen ropa. Y con la cooperación podemos cambiar las cosas, podemos aumentar el nivel de vida de estos cultivadores. Y también con las escuelas, pienso que la lengua, cuando será presente en los medios de comunicación, la educación, nuestra lengua va a aumentar también su prestigio. Y es lo que nosotros queremos pensar en nuestra propia lengua, vestirnos en nuestras costumbres y vivir en nuestra lengua. Y yo, por ejemplo, estoy muy contento del movimiento general del País Vasco, porque aquí los políticos también se preocupan de la recuperación de la lengua en nuestro país. No es la preocupación de los políticos. Y son las asociaciones, las ONG que trabajan sobre la recuperación de la lengua. Y la Fundación Ricutus, mi asociación, va a trabajar con las demás asociaciones que trabajan ya en la alfabetización de los adultos. Y vale, es un trabajo de largo tiempo. Lo más importante para nosotros es empezar. Vamos a hacer lo que podemos hacer y nuestros hijos van a continuar. Bueno, nosotros en Yucatán, pues una de las cosas que vamos a continuar pues va a seguir esta campaña de concientización de que seas quien seas o trabajes de donde trabajes o vengas de donde vengas, hables el idioma, porque una de nuestras fortalezas es que hay muchísimos hablantes. El problema es que es muy difícil que en las ciudades o incluso en nuestros pueblos se use. Una de las grandes enseñanzas uno de los grandes aprendizajes también es el sistema por el que se maneja ICAT, que yo pienso que vamos a poder implementarlo cuando nos podamos juntar los que somos parte de la organización, porque la mayoría de las personas interesadas en aprender y que también usarían el idioma son personas que no saben, que sus papás, por todos estos factores que les he compartido, no les pudieron transmitir el idioma. Y bueno, sobre todo en las ciudades también una de las cosas que me ha gustado mucho aquí ha sido el archivo oral vasco. Creo que es una buena herramienta de difusión, sobre todo también de que nosotros vemos que el idioma es parte de nuestro pueblo, no nos podemos pensar como pueblo sin el idioma, pero el idioma es el elemento vehicular de todo lo que tenemos, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con las otras personas, nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros pueblos, con nuestro territorio. Y en ese aspecto creo que algo que dijo bien Vivian es que el idioma en nuestros casos es uno más de las luchas que se tiene que dar. Por ejemplo, una amenaza real, latente y que ahorita está en marcha, pues es el despojo. Como decía Vivian, es difícil luego priorizar por la recuperación, la revitalización del idioma cuando van a envenenar
todo el entorno, cuando van a envenenar el agua, cuando les van a quitar las tierras y no van a tener dónde poder vivir en las personas. Creo que ese es también uno de los grandes desafíos, poder incorporar o poder realizar una estrategia integral que pueda abarcar todos estos aspectos. Y pues la verdad es que ha sido para mí una fortuna poder estar aquí, poder ver cómo ha sido el proceso que ha tenido el euskera de recuperación y también de todas las... A mí me ha gustado mucho la actitud de muchas personas acerca de su idioma y la manera en el que lo valoran. A mí me ha sorprendido gratamente ver muchas de esas actitudes que en nuestro país, por toda nuestra historia de colonización y de minorización, pues es luego mucho más raro de encontrar. Bueno, en el caso de los quichuas en el Ecuador, desde mi análisis, ¿no? He identificado dos problemas más puntuales o más principales de los cuales necesitamos comenzar a fortalecerlos. En este caso, el primer problema en el Ecuador es que los quichuas, las comunidades quichuas, las familias quichuas, estamos viviendo en una época muy pasiva del activismo lingüístico. Estamos practicando a nivel de las familias, como decía, pero no estamos cumpliendo con la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones. Y eso sucede porque a nivel de nuestras comunidades la lengua no está presente dentro de nuestra conciencia lingüística, ¿no? Y por ende no tenemos claro del valor o de la importancia que tiene la lengua para nuestra identidad y para nuestro desarrollo con identidad. Y en ese sentido se ve tan necesario y tan, diríamos, emergente trabajar en el proceso de la concientización, de la sensibilización lingüística para que sea parte principal o parte esencial de nuestra identidad como cultura. Dicho esto, pues, o sea, prácticamente es como el ver aquí en la experiencia vasca este compromiso o este activismo social en cuanto a la lengua, pues realmente es extraordinario, ¿no? O sea, realmente es muy, muy importante el proceso de la concienciación que ustedes han llevado a cabo, y eso veo que es el primer requisito o primera herramienta indispensable como para luego poder proyectar en las siguientes estrategias, ¿no? El siguiente problema es el aspecto del proceso organizativo. Aquí, para trabajar por la lengua necesitamos apoyos y aportes de todas las instancias. Prácticamente cualquier trabajo, cualquier aporte de cualquier instancia y persona es indispensable para llevar a cabo el proceso lingüístico de una manera masiva y de una manera colectiva. Así debería ser el compromiso. Y eso es lo que se ve también aquí dentro de la sociedad vasca. Ustedes trabajan muy cooperadamente, y todos los espacios sociales, políticos, públicos, incluido hasta espacios de empresas privadas, están luchando juntos masivamente por la lengua. Entonces, para que podamos nosotros como quichuas soñar en la misma experiencia a futuro, necesitamos al menos comenzar a trabajar en la forma de la articulación de estos pequeños trabajos que estamos realizando en Ecuador. En los años anteriores tenemos compañeros que han participado dentro de esta experiencia, del compartir de la experiencia vasca, y ellos están realizando sus trabajos, pero son acciones muy sueltas, muy individuales. No tenemos un proceso de trabajo articulado, coordinado, que tengamos un objetivo común o lleguemos a una sola meta común, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita comenzar, al menos a trabajar en Ecuador, con los pocos que estamos, comenzar a enlazar esta coordinación de trabajo. Entonces, es mi mayor sueño que tengo. Creo que esta experiencia que hemos recibido en el intercambio que hemos estado viviendo estos 2 meses y medio
me ha permitido abrir la mente, mirar con otra mirada y poder entender realmente el fondo del problema y enfocarnos primero, nuevamente digo, hasta concienciándonos nosotros como actores, como dueños de la lengua y poder ejercer todos los derechos o las ventajas que tenemos, podemos aprovechar o utilizar de una manera adecuada, pero eso sucederá siempre y cuando nosotros estemos conscientes y tengamos el valor por nuestra propia lengua. Bueno, en el caso de nosotros, yo hice parte del primer ADITU en el 2011, estuve aquí compartiendo esta misma experiencia y en ese momento habíamos ya empezado el proceso de, digamos, más sistemático de revitalización de la lengua. Habíamos hecho un ejercicio de autodiagnóstico en el que tuvimos, digamos, algún acompañamiento por parte del equipo del gobierno vasco que hace las encuestas aquí y había surgido antes del 2011 ese proceso con un diagnóstico y con la socialización de esos resultados a la comunidad, pero en el 2011 cuando yo regreso en el 2011 me hice esta pregunta que están haciendo a los compañeros que están por primera vez, o sea, llegas con toda la experiencia que viviste aquí 3 meses y ahora a mirar la realidad. Entonces, creo que en primer lugar lo que aporta la experiencia vasca o lo que nos aportó a nosotros fue una oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio proceso. Siempre me gusta decir esa capacidad de ser espejo, ¿no? de mirarnos a través de su experiencia también, nuestra propia experiencia. Y en esa lectura que hicimos de lo que veníamos haciendo y en ese mirar de lo que era la experiencia vasca, empezamos a tomar ciertas decisiones que creo que son muy positivas para el proceso, porque hoy 5 años después lo vemos con ciertos frutos, pero que sería en parte los aprendizajes que nos llevamos, ¿no? Y uno básico que lo dijo María y lo reiteraría es la capacidad del movimiento social o lo que ha hecho por el euskera y por toda esta experiencia, que el hecho de que el motor de muchos de las experiencias y de los procesos hayan surgido de la iniciativa social. Y nosotros en ese caso nos enfocamos mucho en trabajar esa parte de sensibilizar, motivar y también concienciar a la comunidad. Y hoy, después de 5 años de estar trabajando en eso conscientemente y haciendo campañas y visitando las familias, y contamos con un escenario con el que no contábamos antes, y es una comunidad más presta y más consciente de que hay que involucrarse, ¿no? Entonces, ese sería un aprendizaje. Otro sería que nosotros, como también decía María, como organizaciones, nos enfocamos más en la educación en un modelo bilingüe. Educación intercultural bilingüe fue el modelo y la estrategia que en ese tiempo como organización fue válida y dio lo suyo en su momento, pero digamos que al ver la experiencia del euskera en todos los ámbitos de la sociedad, asimismo nos llevamos esa idea de que había que abrir las patas a otros ámbitos de la comunidad y empezar a hacer acciones a favor de la lengua ahí. Entonces, esos otros ámbitos que abrimos fue, por un lado, frente al modelo bilingüe, iniciamos en el 2011 con la primera ICASTOLA, si se quiere, el Centro de Inmersión en Lengua y Cultura NASA, Centros Pilotos Wasapuash, y empezamos con 10 niños y hoy tenemos 2 centros en funcionamiento pleno y uno comenzando, y un total de 120 niños que están fortaleciendo. Bueno, abrimos también escuelas para adultos, estamos trabajando en medios de comunicación, bueno, en diferentes ámbitos, digamos, de la vida cotidiana, y eso también nos ha ayudado a impulsar mucho más y a tratar de vincular no solamente el aprendizaje de la lengua, sino el uso en la comunidad, y tener una estrategia
mucho más global. Y finalmente diría que lo otro que también estamos impulsando es superar pues todas las contradicciones que puede haber en términos políticos, organizativos, y poder convocar a la mayor cantidad de gente y de agentes y de actores de la comunidad en este momento para sumarse a ese proceso, ¿no? Y creo que los frutos de la cooperación lingüística se van viendo en el tiempo y digamos que varias de las personas que estamos aquí en este ADITU somos parte de esa semilla que se ha ido yendo cada vez que estamos acá y que ya va dando como frutos en los procesos que estamos impulsando en las diferentes comunidades. Eskerrik asko, denoi eta orduan, agian nik uste ja entzun ditugu gauza asko oso ezagunak ikusten gure historiaren parte ere badira. Eta orduan nik uste interesantena zuek galdetza dela eta zuek ere zuen hausnarketak egitea. Bai. Bai. Ez. Ez da, bueno. Bai, gabon dira. Bai, izena motaten batek naiz, izakarakoa naiz. Eta nire esperientzia da, bidean, orain zuen amiga. Nik itzuliko diet bitartean. Bai, zuen nariz. Esan. Bai, zuen artean hiru urte darabatzat hemen, eta hiru urte kazetari nintzen. Kazenari naiz euskara. Eta nire esperientzia da, nire ama hizkuntza arabiaz da. Eta baina ez da arabiaz, badago dialektu bat, zaniaz. Eta nire diak ikasten dute bakarrik arabiaz eta frantzez. Bere esperientzia gutxi gora bera betzalako da. Eta, bueno, bi orduri zamar hartzen dut, jendearen hitz egiteko baina, zaiatuko dut problema. Eta hemen aurrak ikasten dute arabiaz eta frantzesez. Orduan, gure hizkuntza galtzen ari da. Erabaki zuten gure hizkuntza ez da hain interesgarria eta ez da ezertarako balio du ez dute bai. Orduan, folklorekin eta abeslariekin babesten da gure hizkuntza. Eta nik uste dut zer egin duzu hemen Euskal Herrian euskarakin hau da eredu bat eta orain errematatzeko ikasten dute beste hizkuntza da. Badakizu zer hizkuntza? Ingelesez. Ez dute nahi jasaniaz abesteko edo ikasteko. Eta ordurinago, baina zer gehiago ezan aldut, abesliariak ezin dute arabiaz abesten. Folklore dena jasaniaz.
eta orain globalizazioekin eta internetekin ordezkatu da denbora jende helduak harrematan egiteko eta kontatzeko gure folklore, gure abestariak, zeinek eta, bueno, hau da dena, ezkerrik asko. Ze komenia euskera zein da zukitzutze edo gaztelera zein beraiek? Gaztelera zein oso gustora gonez egin zuten eta horietako batzun herrialdetan egona naiz. Aipatu dituzte, en castellano, bueno, me ha parecido interesantes algunas aportaciones que habéis hecho, sobre todo algunas cosas que habéis comentado. Una es la inseguridad. Cuando uno no sabe si va a vivir mañana, las prioridades cambian muchísimo. Si uno no sabe si va a comer mañana, o dónde va a dormir, o si va a tener ropa o una aspirina para los hijos, las prioridades cambian. Las prioridades lingüísticas pasan a un segundo o tercer plano. Nosotros os comentamos desde aquí la experiencia que hemos tenido, algunos de hace 60 años, otros de 50, otros de 40, otros de 30, pero tenemos que reconocer que hemos sido una lengua quizás oprimida, sí, pero en un país muy, muy rico, en las que nos podíamos permitir bastantes gastos porque muchos ya no vivíamos en el campo, sino que éramos hijos de gente que traía un salario sobre todo de la industria. Yo creo que ese es un elemento clave. Y otra cosa, quiere decir que somos un país rico. Y otro es la dimensión del país. O sea, no éramos muchos euskaldunparlantes, pero si había que hacer una reunión pues en Aránzazu, o en Lazkao o en Bayona, estábamos a hora y media de camino. En muchos de los países en los que viven ellos, la distancia, o sea, una cosa es ser pocos y otra encima ser aislados, con los que la cosa se complica muchísimo, muchísimo, ¿no? Hoy en día la cosa cambia, porque físicamente no hace falta estar en Aránzazu o estar en Lazkao, en una villera de la escuela, porque nos podemos comunicar por la tecnología que nosotros tenemos. Yo creo que hay dos factores claves, la del poder económico, que crea muchos problemas pero soluciona muchísimos, y otra es el aislamiento en los sitios en los que vivís. Yo quería comentar que hoy en día tenemos niños y niñas euskaldunes, pero que también tienen lenguas maternas a veces de otros países, ¿no? De niños euskaldunes con padres que han migrado aquí, ¿no? Y ha salido un poco durante todas vuestras intervenciones el tema como del prestigio, ¿no? De las lenguas minorizadas, que son, en Euskal Herria también lo hemos vivido, pero a veces cuando estamos con personas que han migrado, pues, por ejemplo, de Ecuador o de Colombia, yo ni siquiera sé si hay personas que hablan nasa que vivan entre nosotros, porque tienes que preguntar varias veces cuál es la lengua materna para que realmente la gente diga que habla más allá del castellano o de otras lenguas mayoritarias, alguna lengua originaria de los países, de las nacionalidades donde viven, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna manera o si desde Garavide también habéis trabajado de que estos niños euskaldunes que a veces en las familias pueden hablar quichua o alguna otra lengua, también se relacione con cuando vuelvan a visitar a sus abuelos, no puedan también, aparte de hablar euskera, hablar también esas lenguas que muchas veces no están para nada reconocidas o todo lo contrario, ¿no? Que eso también aquí lo conocemos muy bien, totalmente desprestigiadas o no valorizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el crear también esas uniones con las personas euskaldunes que viven aquí y además pues pueden hablar otras lenguas. Igual, galderagatik Garaviden ez gara iristen. Kontaktu dut hemengo bertako kitxua elkarte batekin eduki dugu eta hasi ginen, baina elkarte txikia gara eta alduguna egiten dugu. Uste interesgarria dela, zatik askotan hoy tienes que preguntar, por ejemplo, de África, pues tenemos gente nigeriana, de Benin no hay personas que viven aquí, pero o senegaleses, ¿no? Que pues los senegaleses hablan wolof,
pero muchos senegaleses hablan otras lenguas minorizadas en sus países y a veces tienes que preguntar varias veces para saber realmente las personas qué lengua, ¿no? Muchas personas nigerianas están enseñando inglés a sus hijos. Ni siquiera en las familias se mantienen añadiendo, es difícil mantener en los países de origen y más cuando migras otra vez las prioridades cambian, ¿no? Pero que también sería interesante el reforzar esas lenguas maternas para mantener todos esos lazos con la tierra y el tema de las identidades, que estos niños también tienen muchos problemas, estas niñas, con qué son, de dónde son y todo esto, ¿no? Entonces, relacionarlo también con sus lenguas familiares. Sí, y que en el País Vasco podríamos cumplir una función de valorizar también las lenguas que están aquí, ¿no? A mí, solamente antes de darle la palabra, creo que el País Vasco como que ha quedado como demasiado alto, ¿no? en las intervenciones, y creo que es importante también ver nuestras debilidades y escucharos también lo que tenéis que decir a nosotros para interpretarnos, ¿no? Ha faltado la tercera pregunta y no vamos a hacer la ronda porque no da tiempo, pero igual entre preguntas, igual si alguien se anima a decirnos cómo nos veis, también sería interesante. Sí, hay una cuestión muy importante que es observable a nivel universal. Nosotros, por ejemplo, en nuestra lucha por revitalizar nuestra lengua, por darle el corpus, por toda esta estructura, observamos lo siguiente: los más comprometidos, los robles, por decirlo así, porque es un término que viene de nuestra cultura, los robles, los árboles fuertes, regularmente son los adultos. Los adultos en nuestra comunidad, los abuelos, representan la sabiduría, representan la experiencia, y es una atracción para los niños, y en mucho la tradición oral ha partido desde ahí. Pero después de un tiempo los jóvenes crecen y se alejan, se van alejando de a poco por la escuela, por muchas cuestiones, y cuando nosotros volteamos a ver, hay un vacío, hay un espacio, un hueco ahí entre los luchadores sociales, entre los padres, las madres comprometidas y en los jóvenes adolescentes. Creo que es una situación que puede ser natural, es un fenómeno universal, pero también más allá de eso vamos observando que los jóvenes, algunos regresan y se incorporan a este principio de identidad, a abrazar la cultura, a sentirse pertenecientes y a colaborar de algún modo. Pero también hay una parte que en la juventud tiende a emigrar a las ciudades, quizá porque ya no les tocó aquel sacrificio como solemos nosotros clasificarlo o decirlo. En un pueblo la historia no es la que se escribe o la que comúnmente está escrito por los que han abierto brechas. Más allá de todo esto hay cuestiones que no están escritas, y en ese sentido yo creo que es importante que los niños, que los hijos, que los estudiantes estén de algún modo pues cerca de nosotros, los que tuvimos esa situación difícil. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos a un abuelo, a un hombre experimentado, a una mujer, a una luchadora social, a una madre que ha dejado media vida en sufrimiento de cualquier parte del mundo, tiene un valor muy especial que contar, que platicar. Un poco de esto nosotros lo que estamos haciendo es traer a la gente de la comunidad, los abuelos que son danzantes, los abuelos que conocen para los niños muchos cuentos, muchas leyendas, que es la fantasía, y es como vamos alimentando para que en ellos vaya quedando esa semilla de la identidad. Para nosotros la cosmovisión es una cuestión importante que está dentro de la cooperativa, que está dentro de la escuela, pero también tenemos que ver en qué sentido estamos educando, transformando a los niños, a los jóvenes en ese espacio. Yo preguntaría aquí, en ese espacio, los jóvenes que están en la secundaria, los jóvenes que están en la universidad, ¿cuál es el proceso que están formando? No como una debilidad quizás, sino como una observación de qué es lo que nosotros como gente adulta, como gente con experiencia, estamos haciendo para hacer más grande
Las generaciones cambian, las generaciones cubren espacios y van evolucionando conforme al tiempo, conforme a la modernidad, por decirlo así, ¿no? Y es cierto que en ese momento es cuando empieza una desfasación social. El uso de la lengua, por ejemplo, para nosotros pues es únicamente a nivel familiar, porque no tiene esa estructura completa en la cuestión de la escritura. Entonces, aunque nosotros pudiéramos decir que nuestra lengua está presente, está fuerte, está viva, es en el sentido oral y en el núcleo familiar. Más allá, cuando nos comunicamos, utilizamos la segunda lengua, la castellana. Entonces, importante ver ahí qué está pasando con los jóvenes, si realmente estamos promoviendo que ellos utilicen la lengua nuestra identidad, nuestros signos de identidad y todo esto. Gracias. Manasa, María, Arratsaldeon, Guztioi, buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitaciones a todos los ponentes. Para mí, creo que para el resto ha sido un placer escucharlos. Compartir con nosotros las experiencias de ustedes, de las que viven en sus pueblos. El País Vasco puede ser un buen ejemplo, pero cada país tiene sus particularidades y tiene que vivir sus propios procesos. Felicitaciones, sigan adelante y nosotros quisiéramos ver sus sueños convertidos en realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo también agradezco y he estado muy a gusto escuchando a todas las personas que habéis intervenido desde la mesa. Desde mi absoluto desconocimiento de lo que hacéis en Garavide y de cómo se está interviniendo en este tema, bueno, veo que hay algún tipo de cooperación con el gobierno vasco, por lo menos en esta materia, por lo que veo, y en ese marco habéis venido aquí. Mi pregunta es, dado que hay seguramente un número muy importante de ONGs vascas trabajando en casi todos los países, por lo menos que estáis aquí representados en las mesas, en un montón de áreas de cooperación al desarrollo, me da igual, desde salud de todo tipo, salud materno-infantil, salud sexual reproductiva, me da igual, saneamiento, agua, etc. ¿Cómo se está contemplando? Si es que se está contemplando, o pregunto, ¿no se debería contemplar? Porque normalmente se va desde las organizaciones a esos países en la lengua, digamos, mayoritaria. Normalmente pues, será castellano, será francés en caso de Benín. Me pregunto si no se debería contemplar algún factor, alguna coordenada de intervención, no solo directamente en materia de política lingüística, sino también en esas áreas que tuviese en cuenta el uso de la lengua y desde luego tener también... Ah, ya está esto. Pues entonces me callo, ¿veis? Y bueno, el tema de la Agencia Vasca de Cooperación, ahí también tendríamos que decir, vale, perdón, porque si ya está hecho... Yo me quedo en su consuela. Ez, alderantziz garbeine, galdera uste oso pertinentia da. Ez dakit euskeraz, alderaz, erdeaz zingo dugu? Euskeraz, nizun. Bueno, erdeaz zingo dugu, aldenok. Hau, izate guri begira da. Garabide sortu zenen baita kezka hori ukik gendu, ez bakarrik guk lanago egitea, baizik eta hainbeste ONG dago hor lanean, ONG hauek hizkuntzaren gaia ere modu transversal batean tratatzea, ez da. Arrakasta handirik ez dugu lortu. Ikusten dugu zoritxarrez, batetik gai holantza oso zaila da, bestetik ONG mundua oso mundu erdetuna da, eta emango izut datu bat. Aurten Eusko Jaurlaritzara, Eusko Jaurlaritzako diru laguntzetara, ONG laguntzeko 300 proiektu aurkeztu dira. 300-dik, 300 erde dautzen. Iaz, 300 horietatik bat aurkeztu zen euskaraz. Garabide dena. Oso mundu erdelduna da, eta mezu hau kosta egiten da sartzea ez da. Eta beste esango nuke Garabideen aigea saiatzen, betire saiatzen, saiesten kooperazio munduak bere meritu izugarriarekin eta txapelak entzen dut ez da.
baina daukan arrisku handia, eta da dependentzia prozesuak sortzea. Herri horiek ohitzea jasotzen, dirua jasotzen proiektuak, konpontiko digute, eta kooperazioak oso modu larrian baduela arazo hori, ez da. Kooperazio hildo honek izan nahi nuke hori saihesten duena, da, bizkar, trukea, ez da. Ezagutza fluxuak sortzen ditugu, eta ez dugu ara dirurik bideratu nahi duzen. Bueno, yo aprendí muy grande bueno, digo grande porque para mí 20 años es mucho tiempo. Y es cuando me di cuenta que fue más una concientización de qué es lo que somos, porque a mí siempre me hablaban en la primaria, en la secundaria, de todas esas, de quienes hicieron las pirámides y todo eso, y bueno, pues eso que me contaban, pues seguía vivo en mi abuelo y mi papá, y pues sí fue duro decir, bueno, entonces ¿por qué yo no hablo ese idioma? Fue a partir de ahí que empecé a intentar aprender, y sí fue duro porque no hay, hasta ahora es algo que me pone contento el haber conocido la experiencia de acá, porque sí es muy, no existe un método desarrollado para que las personas se puedan comunicar. Las personas se la pasan, la mayoría, me atrevo a decir, no sé, el 80 o el 70% de las personas que estudian 2 o 3 años el idioma, es difícil que pueda tener un nivel para poder comunicarse. Entonces, y eso ha creado el consenso de que, bueno, el maya es un idioma muy difícil. Una vez que uno crece, pues va a ser muy complicado que uno aprenda, y pues ya mejor, que también es una posición bastante cómoda de ya no aprender. Y cuando me di cuenta de que en mi pueblo, pues solo los ancianos son los que hablan, porque ahora no hay hablantes completos. Entienden el idioma, pero no lo pueden hablar. Las personas de 15, 16 años, las de 8, 9 son monolingües en castellano, pues fue más duro el impacto y darme cuenta de todo lo que operaba alrededor de que no se siguiera la transmisión. En el caso mío, yo creo que soy quichua sarano. Quichua sarano. Es mi lengua materna con la cual nací. He vivido toda mi vida, pero sí hemos desprendido del uso en sí de nuestro idioma a raíz de que ya nos sumergimos al proceso del sistema educativo monolingüe, que es el hispano, ¿no? En ese momento nos desprendemos de inclusive de nuestra misma forma de pensar, y comenzamos a pensar. Hablamos en quichua, pero comenzamos a pensar en castellano, y eso cambia todo el panorama de nuestro accionar, de nuestro comportamiento. Sin embargo, ya en el proceso de la vinculación del trabajo, que mi campo de acción, o yo estoy trabajando dentro de una organización social que promovemos la identidad cultural de los pueblos quichuas. Entonces, desde este espacio, pues me genera nuevamente mayor conciencia, y al menos con este aporte del intercambio aquí en Garavide, pues prácticamente las cosas se van fortaleciendo, ¿no? O sea, realmente el hecho de que uno se asume ya con la conciencia de la valoración de la lengua, pues
nuevamente se comienza también a buscar o tener esa expectativa de poder aplicar en todos los ámbitos del accionar, ya depende de la persona, de uno, y pues entonces seguiré utilizando mi lengua a lo máximo posible, pero también quisiera la pregunta que hizo yo, ¿no? O sea, nosotros con estas experiencias adquiridas, sí nos ponemos a pensar hasta dónde todas estas experiencias que hemos adquirido, o sea, puede ser aplicable dentro de nuestros territorios. Y ahí saludo a la compañera conciudadana nuestra de Ecuador. O sea, realmente cada territorio o cada realidad es muy diferente y no se puede también pensar en que todo lo que aquí funcionó nos va a poder funcionar en nuestro territorio, ¿no? Pero al menos nos permite diferenciar, y hemos adquirido muchas herramientas, como bien nos dice en el proceso del Aritu, de que aquí le entregamos una mochila llena de herramientas, pero ustedes sabrán qué herramienta utilizan o no utilizan y en qué momento y de qué manera. Entonces, para eso es lo que nos sirve, pero también nos comenzamos a comparar con nuestra realidad y decimos, en el caso de los quichuas, no es comparable, ¿no? En cuanto a la costumbre, a la vida misma. Nosotros, por un lado, tenemos una riqueza cultural que todavía nos acompaña, a más de la lengua, y eso es una fortaleza adicional. Tenemos una forma de pensar o relacionar con la lengua también, y por otro lado vivimos en una sociedad, en una estructura social comunitaria. Entonces son realidades diferentes. Cuando aquí estamos viviendo en otra realidad, aquí en el País Vasco, nosotros vivimos o hablamos o nos expresamos de manera colectiva, ¿no? Como comunidades, y son muy diferencias bastante grandes, y por supuesto la cuestión económica es incomparable. En nuestros países todavía vivimos en un proceso de subdesarrollo que nos denominan desde el aspecto del capitalismo, pero también tenemos otras herramientas que sí nos permiten trabajar o nos permitirían apoyarnos mutuamente, ¿no? Entonces, también, o sea, ponemos a pensarnos, ¿y qué pasa aquí con la cultura vasca de las siguientes generaciones? La semana anterior tuvimos experiencias de intercambio en la Icastola de Durango, y los jóvenes que están preparándose para ser docentes euskaldunes, realmente lo están viviendo la lengua euskera dentro del establecimiento educativo. Y decíamos, pero ¿y qué pasa cuando van a la casa? Es que ahí nos desprendemos, dice, que el euskera está siendo utilizado dentro del aspecto académico, pero y afuera todavía nos falta bastante que trabajar, o les falta trabajar, ¿no? Entonces sí nos ponemos a pensar de que probablemente pueda suceder aquí en la sociedad vasca como a nosotros nos sucede con el aspecto o con el proceso de la lucha organizativa que hemos venido realizando. La juventud actual, al desconocer toda la historia de la lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres, no lo valora o no lo reconocen, ese esfuerzo o esa representatividad organizativa que realmente vale la pena mantenerlo y defenderlo, ¿no? Y lo mismo nos puede suceder con la lengua. A medida que las generaciones nuevas se desvinculan de este proceso del histórico, pues el desconocimiento también permite que no se vaya valorando, ¿no? Y no se vaya manteniendo. Entonces hay muchas cosas que analizar, pero nos permite abrir una mentalidad bastante amplia de las cuales nosotros podemos nutrir en nuestro proceso. Besterik ez baldin badago, prebalin badezue orain, Agustinen egun gobea, osea, que pote bat hartuz, igual komentario txuken bat, egin daiteke klase. Mila esker, nik uste hemen, lujo bat izan dela, eta placer bat izan dela, osea, bosta hots, horren diferente, eta neurri batean, horren berditzu. Zenbat gauza hartzeko, ha sido un placer y un verdadero lujo teneros aquí y escuchar tantas cosas diferentes
y algunas tan similares a lo que hemos vivido y seguimos viviendo. O sea que somos muy diferentes.